Buenas noches, hermanos, hermanas. Con la bendición de Dios vamos a continuar con nuestro tema del libro de los Hechos. Y estamos en el capítulo número 2, ¿verdad? Estamos en el capítulo número 2. Y nos quedamos, ¿verdad? Después de que vimos las fiestas judías, voy a volver a leer los versículos que estábamos viendo para continuar y cerrar con este tema. Dice así el capítulo 2, verso 1, dice: al tercer día se hicieron unas... estoy Juan, vean, con razón dije, no me suena. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, ¿qué significa Pentecostés? 50 días, ¿y qué se celebraba? ¿Qué se celebraba? Era una fiesta importante. Ajá, pero ¿qué le daba vida, vamos a decir, a esa fiesta? Era la fiesta de la siega, ¿verdad? O sea, acuérdense que hay una diferencia entre siega y cosecha. Entonces Pentecostés incluso tiene otro nombre, ¿sí? La fiesta de las gavillas. Estaban, dice, todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio, dice ahí. Fíjense, entonces dijimos, estas fiestas de Pentecostés es una de las tres más importantes. Habíamos dicho que Tabernáculos, Pascua y Pentecostés son las más importantes. Ahora fíjense, hermanos, aquí empieza a haber una serie de comparaciones, porque no es cierto, vamos a decir, que sigue sucediendo cosas como las que sucedieron aquí. Por ejemplo, nos dice que viene un estruendo, fíjense, dice como de un viento recio. No dice que viene un estruendo de un viento recio. Es como, ¿sí? Es un símil, es una comparación, y lo pone así Lucas porque no sabe lo que es, hermanos, a final de cuentas. Lucas no sabe lo que sucedió ese día, por eso no nos dice que era un viento recio. Y recordemos que el espíritu, la palabra pneuma en griego, o ruach en hebreo, pues quiere decir viento, pero ahí debió de haber habido algo que llamó la atención. Es la primera vez que estaba sucediendo que caía el Espíritu Santo sobre las personas para vivir ya de manera permanente. Y entonces suceden cosas, hermanos, que muy raras, vamos, pero la Escritura sí habla acerca de esta manifestación del Espíritu como de un viento. Vamos a leer algunas partes de la Escritura para que ustedes vean cómo está apoyado. Sí, acuérdense, levante manos para poder participar. Ezequiel 37. Ok, hermana. Juan 3. Ok. Y Juan 20. Allá atrás, muy bien, hermano. Sí, entonces ahorita les doy los versículos, ubíquense en la cita. Y les voy a dar los versículos para que veamos cómo sí, de todos modos, la Escritura habla de algo relacionado con esto. Es Ezequiel 37, verso 9. Sopla sobre estos muertos y vivirán. Y aquí está hablando de la nación de Israel. Pero fíjense, aquí vamos a ver algo porque vamos a llegar a la primer predicación que hubo en la iglesia. Y fíjense cómo dice que profetice al Espíritu. ¿Se fijan? O sea, aquí entonces vamos a empezar a ver que la predicación no es dirigida de manera principal al intelecto, sino al espíritu, al alma. Y también vamos a ver ahorita cuando veamos cómo predica Pedro, y eso nos va a enseñar a nosotros cómo predicar. Yo, por ejemplo, miren, esta es una clase. Entonces, la clase, o sea, la enseñanza de un maestro no va tanto dirigida al espíritu o al alma, como va dirigida al intelecto. O sea, aunque yo sé que todos los maestros, ¿verdad?, de aquí procuramos no hacer pesado el estudio, ¿sí? Y ponemos ejemplos y ponemos una serie de cosas que les hacen a los estudiantes más ligerito. Pero la verdad, la función no es esa. La función de un maestro es llegar y enseñar y pegar duro en el intelecto. Esa es la diferencia entre un maestro y un predicador, ¿sí? Que a final de cuentas no puede haber un pastor si no es maestro, ¿sí? Pero ya vamos viendo, entonces vamos entendiendo por qué Dios dice profetiza al Espíritu. Sí, o sea, aquí hay algo que tocar, algo que cambiar. Y habla de un soplo. ¿Sí? Muy bien. Ahora vamos a Juan capítulo 3, verso 8. Fíjense cómo el Señor utiliza esta figura del viento, ¿sí?, del soplo, y utiliza también para referirse al Espíritu Santo. ¿Sí? Así es el Espíritu. O sea, nadie sabe de dónde viene y a dónde va. Recuerde, el Espíritu es algo que no se ve. No tiene forma. No hay límites. Por eso yo les he dicho que mucha gente se imagina a Dios allá en su trono, ¿verdad?, como una figurita, ¿verdad?, así todo lo demás invisible, pero una figurita de hombre, y no es así.
Dios habla de trono, Dios habla de sus manos, Dios habla de sus ojos, Dios habla de sus pies, Dios habla de sus brazos, pero no porque los tiene, sino para poderse comunicar con nosotros y que nosotros entendamos qué significa cada una de esas cosas. Por ejemplo, cuando habla de que el brazo poderoso o el brazo extendido de Dios, cuando usted lo vea en el Antiguo Testamento, lo que quiere decir es, está hablando de la fuerza, del poder con que Dios hace las cosas. ¿Sí? Cuando habla de sus ojos, quiere decir que todo lo ve, pero Dios no tiene nada de esto. ¿Sí? Son figuras antropomórficas para que nosotros entendamos. Juan 20:22, fíjense qué momento tan especial. Están ahí los discípulos y está el Señor Jesús hablando con ellos, y para que le entiendan, dice que sopla su aliento. Y recuerden, por ejemplo, cuando Dios creó al hombre, ¿qué hizo? Sopló aliento de vida. ¿Sí? Entonces, vean ¿vas a preguntar algo? Bueno, aunque son en diferentes lugares, porque son, creo que Lucas está refiriéndose a los del camino de Emaús. ¿Sí? Bueno, entonces a lo mejor sí es paralelo. Ajá. Sí, entonces sí son pasajes paralelos. Estaba yo pensando en los caminantes de Emaús, que también, pero ellos no entienden hasta que se va. Hasta entonces les cae el 20, pero sí, hermanos, son pasajes paralelos entonces. Muy bien, entonces les decía, aquí veamos que sí hay una comparación con algo que sucedió ese día, pero que realmente, vamos a decir, no fue un viento. Algo tronó, algo hizo ruido que parecía que había viento. Porque también nos dice que bajaron lenguas o se prendieron lenguas de su cabeza como de fuego. Fíjense que no dice que son de fuego, como de fuego. A veces, hermanos, nosotros vemos cosas y no sabemos cómo explicarlas. Y entonces, por eso, Lucas está haciendo comparativos. Es que no era fuego, pero parecía fuego. ¿Sí? Entonces, para que también lo esperemos. Mira, hace años, me acuerdo, ya era las 7, 8 de la noche, salía, antes se llamaba Gigante. ¿Cómo se llamaba antes de que se llamaba Super? ¿Ahora cómo se llama? Soriana. ¿Cómo se llamaba antes? Gigante. Fui a Gigante por algo. Y yo pasaba por un lugar donde había muchos locales. Y ese día me llamó la atención de que era un mensaje evangelístico y luego pusieron letreros. Venga, para que sobre usted baje el Espíritu Santo y sobre su cabeza se vean lenguas de fuego. Y yo dije, no, pues, Gigantes esperan, déjame ver qué pasa aquí. O sea, yo me metí de chismoso, pues yo quería ver, pues, ¿cómo que lenguas de fuego? Y ahí estaba el predicador, ¿verdad? Duro, y entonces en los creyentes se aparecieron lenguas de fuego, y que cuando estuve en Ecuador, y que cuando estuve en Bolivia, o sea, y decía que él en todos lados donde había predicado, a la gente se le prendían, lenguas de fuego sobre la cabeza, ¿verdad? Pero pues ahí no. Ahí ni siquiera un chispazo se veía arriba de la cabeza de nadie, ¿sí? Total que terminó, ¿verdad?, extrañado, según esto, el predicador, porque nadie en esa ocasión se le prendieron esas lenguas de fuego, que la Escritura, como les digo, dice como de fuego. Pero fíjense cómo la gente a veces trata de explotar las cosas que dice en la Biblia para hacerse como o famosos, o no sé, ¿verdad?, lo que realmente pretenden, porque pues no pueden producir una cosa como esta, ¿sí? Porque no habían sucedido nunca antes. Incluso cuando vemos que sucede nuevamente después de Hechos 2, que viene el Espíritu Santo sobre otros creyentes, ya no se usan comparativos como esto, ni de viento recio, ni de lenguas como de fuego. Ya nada más se dice simple y sencillamente que caía el Espíritu Santo, o venía sobre los que estaban oyendo y creyendo, ¿sí? Entonces fue, hermanos, como única vez. O sea, esto fue la inauguración de la iglesia, y por eso nos narra así. Ahora, lo importante es que el Espíritu Santo viene sobre el creyente. Si alguien, vamos a suponer aquí o en las iglesias, ¿verdad?, no tiene el Espíritu Santo, entonces no es de Cristo, hermanos, no es salvo, no es una persona salva. O tienes el Espíritu Santo de Dios o no tienes el Espíritu de Dios. Si tienes el Espíritu de Dios, entonces eres un creyente y tu nombre está escrito en el libro de la vida. Si no tienes al Espíritu de Dios, tu nombre no está escrito en el libro de la vida y no eres un verdadero creyente. Puedes ser simpatizante. Porque simpatizantes, desgraciadamente, hay muchos y que están confundidos. Porque no se trata de simpatizar con la doctrina, porque les gustan los cantos, ¿verdad? En fin, porque las cosas que se predican son bonitas. O sea, eso no tiene nada que ver. Tiene que ver con si realmente eres de Dios o no eres de Dios. Porque, como les digo, hermanos, tristemente la iglesia, hay mucha gente
que no es salva, que piensa que es salva, pero no es salva. ¿Sí? Y también tiene que ver con qué está pasando en tu vida. Porque si tu vida no está produciendo frutos de justicia, si tu vida no está dejando atrás la vida vieja, vamos a decir, la manera de hablar, la manera de pensar, entonces, pues no tienes al Espíritu Santo de Dios, porque lo primero que hace el Espíritu Santo de Dios es ordenar tu vida. O sea, ir dejando cosas y ordenar tu vida para que sea, pues, conforme a la voluntad de Dios y no como funcionan las cosas en el mundo. Porque muchas veces, mira, en la iglesia, los domingos o los sábados o los días que hay reunión, pues viene la gente y levantan sus manos en los cantos y lloran, y luego termina el pastor de predicar y van y le dicen, ay hermano, qué tremendo mensaje trajo ahora, ¿verdad? Pero se van y se comportan totalmente distinto, o sea, se comportan como lo que son, incrédulos. Por eso vemos gente hablando en doble sentido, vemos gente contando chistes sucios, vemos gente que se dice cristiana y que está robando a su patrón y cosas así. O sea, entonces, no, hermanos, tiene que haber realmente un cambio, porque no puede ser que tengamos al Espíritu Santo de Dios, al Creador de todo el universo, y no puede cambiar nuestra vida. Primera de Corintios, a ver, ¿quién nos lee Primera de Corintios 12? Levanta su mano. ¿Ok? 12 y 13. 12 y 13, ajá. Ajá. Fíjense, a ver, dice que todos fuimos bautizados en un mismo espíritu, ¿cierto? A ver, entonces, hermana, dime, ¿cuánto del espíritu tienes tú? Aquí ya vemos cuántos. ¿Cuántos somos aquí? 20, ok. ¿Cuánto tenemos nosotros 20 del Espíritu Santo? ¿Todo? ¿Están seguros? Nadie tiene, por ejemplo, el dedo chiquito y el otro tiene el dedo índice, nada así, ¿no? Fíjense, y esto es importante, hermanos. Ahorita suena simpaticón, pero esto es importante. Debemos saber que tenemos todo el Espíritu que podemos tener, no hay más. O sea, es el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es Dios y Dios está en todo lugar. Ah, bueno, así ha escogido estar entonces en el corazón de todos los creyentes, pero todo el Espíritu, o sea, no una parte. Por eso, o somos cristianos o no somos cristianos. O tenemos todo el Espíritu de Dios, no podemos tener una parte del Espíritu de Dios. Sí, o sea, no, pues así como que quiere entrar y lo traigo aquí en la cabeza, hermano. O sea, no, o sea, él entra y posee, vamos a decir, a la persona. Está ahí adentro. Ahora fíjense, ¿por qué les digo esto? Vengan con su Biblia a Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. ¿Ya lo tienen? Verso 18. Dice ahí, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu Santo. ¿Así dice? Ahora fíjense, esta palabra de ser llenos no quiere decir que pues lo tenemos ahí chiquito. Sí, o sea, porque hay un verso que dice no apaguéis el Espíritu Santo. Y entonces pareciera que nos diría que bueno, de ser una llama muy grande se hace una llama muy chiquitita que apenas está encendida. ¿Sí? No, lo que nos quiere decir con esto de ser llenos es que seamos controlados por el Espíritu Santo. Por eso nos hace la comparación con lo que es embriagarse. Cuando una persona se embriaga con vino, entra por la boca, llega al estómago y se empieza a absorber. Creo que el alcohol se absorbe en el estómago, se empieza a absorber y entonces se empieza a llenar, porque va a la sangre, ¿y qué hace la sangre? Lo llena todo. Por eso después, o sea, después de ciertas copas o de ciertos tragos, la gente anda controlada por el vino. O sea, ya no está controlado por él mismo. Si ya no está en su control, ya no está gobernado por sí mismo, ya le gobierna el alcohol y el alcohol hace que pierda ciertas cuestiones. Por ejemplo, una de las cosas que se pierden cuando eres controlado por el vino es la moral y la ética. ¿Sí? Por eso mucha gente trata de emborrachar a las chicas para que pierdan su control moral y ético. O sea, que tomen, porque eso es lo que hace, desinhibe el alcohol, desinhibe. Estas personas entonces son llenas del alcohol. Aquí hace la comparación. ¿Y cómo vemos a veces a los borrachos? Unos están chilli, les da por chillar, ¿sí? Otros les da por cantar. Otros que son bien callados, no hay cómo callarlos después, ¿sí? Otros son bien bailadores, gritones así como Pedro Infante, ¿verdad? Cada rato. Y luego si los vemos en la calle, pues ahí se andan deteniendo las paredes, ¿verdad? Están gobernados por el espíritu, por el alcohol.
Cuando eres lleno del Espíritu Santo, bueno, no quiere decir que andes haciendo tonterías, que andes borrachito ni nada por el estilo. Lo que quiere decir es que te dejes controlar. Eso quiere decir, la palabra ahí en el Nuevo Testamento es pletó y es pleró, ¿sí? Pero ambas palabras quieren decir llenos, o sea, controlados, ¿sí? Porque mira, Dios es infinito, ¿sí? Entonces no hay nada que contenga a Dios. Imagínate, pues, lleno no quiere decir que se hace grandote y nos cubre, no. Simple y sencillamente nos dice, déjate gobernar por Él. Cuando tú te dejas gobernar por el Espíritu de Dios, hermano, entonces haces cosas que no harías normalmente, como testificar sin ningún problema, ¿verdad? Sin ninguna inhibición, predicar, cantar, alabar, hacer una serie de cosas, pero es porque estás siendo guiado por el Espíritu, no porque pierdes el control. Por eso, ¿verdad? Hay iglesias, no sé si a ustedes les ha tocado ver, donde la gente que dice que en ese momento es llena del Espíritu Santo. Por ejemplo, me tocó ver en una iglesia que está el predicador hablando ya el desarrollo de su mensaje, y de repente se para uno de los hermanos arriba de una silla y comienza grito y grito, que porque el Espíritu Santo lo está guiando, dominando. Y tú dices, pues no puede ser, porque el Espíritu Santo es Dios, y Dios es un Dios de orden, y este no es el momento para que te subas arriba de la silla y pegues de gritos, ¿sí? O sea, entonces, esos son tonterías. Luego lo que se llama la embriaguez del Espíritu Santo, cuando la gente anda ahí, ¿verdad?, dando tumbos, ¿sí? O sea, eso no es lo que dice la Escritura, porque Dios lo que quiere es que no seamos borrachos. Ahora imagínate, nos emborracha, ¿sí? Pues entonces también nosotros pues le entremos duro el tequila, pues al cabo de todos se trata de estar borrachos. No es por ese lado, se fijan, hermanos. O sea, no tiene que ver, ¿sí, hermano? No, por eso aquí nos dice que seamos llenos. Es una orden de Dios para que nosotros seamos controlados por el Espíritu Santo, pero eso puede ser constantemente, ¿sí? Ahora, hay gente que quiere ser llena del Espíritu Santo, pero yo les he dicho, hermanos, a ver, ahí sentado viendo la tele, ¿para qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Si andas testificando, ahí tienes que ser lleno del Espíritu Santo, y ahí te va a llenar, ahí no va a haber problema, ¿sí me explico? Y en lo mismo, en la adoración, en la alabanza, puedes ser lleno del Espíritu Santo porque es una función del Espíritu Santo. Pero estar en el cine, ¿verdad?, viendo la película, pues ahí no hay para qué. En el estadio viendo las Chivas contra el Atlas, no tiene para qué llenarte el Espíritu, ¿sí? Sí, entonces, es una llenura que tú tienes que procurar. O sea, acuérdense, llenura es ¿qué? Control. Entonces nosotros tenemos que ser controlados por el Espíritu Santo. Sí, es como el ejemplo de Fero, ¿verdad? O sea, el aire que llena las velas y guía el barco, pero la idea, hermanos, es sí, constantemente llenos, ¿sí? O sea, ¿para qué? Pues para que se pueda expresar el Espíritu Santo con toda libertad en ti, ¿sí? Sin que tú también pierdas el control, ¿verdad? Y luego empieces a hacer loqueras. Eso no es el control que Dios hace. O sea, el control que Dios hace siempre es congruente, es con orden, ¿sí? Ahorita, por ejemplo, yo me siento controlado por el Espíritu Santo porque estoy hablando con toda la libertad con ustedes de las cosas de Dios, ¿sí? O sea, puedo expresarme bien. Y aquí, en este momento, yo estoy utilizando incluso mis emociones, mis sentimientos, o sea, porque no me prohíbe usarlas, sino que me guía al usarlas, ¿sí? Ustedes no ven que pierdo el control de repente grito y grito, ¿sí? Porque por ejemplo, me acuerdo un pastor que estaba predicando, venía creo que de Canadá, y entonces estaba predicando, y pues nosotros tenemos la tendencia pues a estar orando, ¿verdad? Hay muchos lugares donde pues la gente está grito y grito, y sí, diga pastor, y amén, y cosas así, ¿no? Y nosotros estábamos pues en silencio y escuchando con atención, porque la predicación estaba bien, pero de repente, me acuerdo que hice una expresión, y zapateó. Y entonces, pues varios de nosotros nos reímos, pero nos reímos porque pues nos dio risa el que zapateara. Y entonces de repente empieza, sí, y así se agarró como 5 o 10 minutos, ¡ay, hijo, este cuate! O sea, perdió el control, o sea, pero él pensó que eso a lo mejor nos llegó, vete a saber qué pensó, y se la pasó zapateando un buen rato. Entonces, eso no es ser lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Eso es manipular al público, o sea, al oyente, eso es básicamente lo que está haciendo. Entonces, sí, ya vimos, es una orden, es un imperativo que seamos llenos, ¿sí? Y debemos serlo, como decía el hermano, constante. Ahora, cuando esto pasa, fíjense, cuando esto pasa ahí en el día de Pentecostés, acuérdense que las cosas que comienzan a suceder como novedad, pues llama la atención de la gente, y entonces dicen, estos están borrachos, o sea, están llenos de mosto, les dicen. La palabra mosto ahí es glaucos, que quiere decir, tomaron vino dulce, ¿sí?
Hay mucha, fíjense, tenemos entre nuestros hermanos mucha gente que tiene miedo de decir las cosas que dice en la Biblia. Porque lo dicen, no, es que se refiere a jugo de uva. No se refiere a jugo de uva. Se refiere en este caso a un vino dulce. Y recuerden, digo, los que de alguna manera conocen, el vino dulce, por ejemplo, son ¿cómo se llaman? Los licores. Cuando se sirven en cosas chiquitas, para que no abuses, porque por el azúcar se te puede subir más rápido que un oinos, que es un vino fermentado. Por ejemplo, dijimos entonces, para que ustedes vean la diferencia, en Hechos se habla de glaucos y en Efesios se habla de oinos, ¿sí? O sea, las dos cosas se emborrachan. Pero aquí dijeron, estos tomaron vino dulce y se les subió de volada. Y por eso están haciendo cosas como estas, como hablando en lenguas, pues profetizando, las llamas de fuego sobre su cabeza, como llamas de fuego sobre su cabeza, el viento recio. Y la gente, para explicarlo, utiliza varias cosas. Y hasta la fecha, ¿sí? O sea, y no nada más con el alcohol, sino con las drogas, ¿sí? O sea, eso. Entonces, por ejemplo, los judíos, en este momento estamos hablando de judíos, porque ahí no hay gentiles, ellos no tenían ese tipo de ceremonias. Una ceremonia donde tenían que usar algo que los sacara éxtasis, quiere decir algo que te lleve fuera de ti, ¿sí? Entonces, ellos no lo practicaban, ¿verdad? Entonces, les extraña que sucedan cosas como estas, ¿sí? Pero aquí en México, acuérdense, es famoso el peyote, ¿sí? Los distintos hongos que se usan sobre todo allá en Oaxaca, y las drogas, o sea, a final de cuentas. Muy bien, entonces esto es lo que la gente pensó que estaba sucediendo. Están borrachos. Pedro les explica que no es por eso, sino que es la obra del Espíritu Santo en el creyente. Ahora, hermanos, creo que ya lo hemos comentado, y no sé si lo hemos comentado, acerca del vino. Hermanos, no tenemos que tenerle miedo a la palabra. Yo les decía, hay iglesias incluso donde se predica que no es vino, que lo que es jugo de uva, cuando ahí las palabras nos dicen que no es jugo de uva. Además, para que sea vino, tiene que tener una cierta fermentación, también de arriba de 11, 12 grados de alcohol, ¿sí? Para que sea considerado como vino. Si ustedes han comprado alguna botella de vino, chéquenla, ¿sí? Y ahí les dice los grados de alcohol. Entonces ya es considerado vino. Y yo cuando hablo de esto, hermanos, yo les pregunto, o sea, a ver, vamos a ver, ¿todos creemos que Dios creó todas las cosas que existen? Ok, entonces, ¿Dios creó las uvas de donde se saca el vino? ¿Sí? El coñac, todo eso, ¿sí? ¿Dios creó la caña de donde se saca el ron? ¿Sí? Donde se saca el alcohol. ¿Dios creó la marihuana, hermanos? Ay, no supo el diablo. ¿Sí? ¿Dios creó el tabaco? Sí, hermanos, Dios creó todas estas cosas. ¿Sí? La amapola, que es una flor muy bonita, ¿sí? Cuando estaba chiquillo, allá en el rancho, en el jardín de la plaza, estaba sembrada con amapolas. De un día para otro desaparecieron todas las amapolas, ¿sí? Pero es una flor muy bonita, y la creó Dios, hermanos, la creó Dios. Ahora entonces, Dios dijo, cuando creó todo, Dios dijo que era bueno, y Él lo creó. El problema es que nosotros somos los malos. Por causa del pecado, nosotros hacemos una mala utilización de las cosas. Pero si ustedes ven, y vamos a verlo ahorita, vamos a ver la opinión de Dios sobre lo que es el vino. A ver, ¿quién levanta su mano? Salmo 104, ¿quién lo lee? Hermana, muy bien. Proverbios 20, ok. Proverbios 21, otra mano santa, allá atrás, muy bien. Proverbios 23, ok. Y primera de Timoteo 5, allá atrás, muy bien. Ahorita ubíquense ahí, les doy los versículos para que nos hagan favor de leerlos en voz alta, ¿ok? En Salmo 104, verso 15, en voz alta para que todos oigamos. O sea, y antes de este versículo está diciendo que Dios hizo todas estas cosas, y fíjense cómo habla del vino. Ahí dice que tomar vino es pecaminoso. Lo dice que lo hizo para el gozo del hombre, ¿se fijan? Ahora, ¿qué dice Proverbios 21? Dios no está ignorante de lo que produce. Por eso dice que cualquiera que con ellos yerra es porque no es sabio, ¿sí? O sea, sigo leyendo. Proverbios 23, verso 30 y 31. Sí, el tuyo fue 21, 17, hermana. Ahora vamos a leer Proverbios 23, 30 y 31. Ah, ¿me brinqué Proverbios 21, 17? ¿En serio? A ver, entonces Proverbios 21, 17. ¿A quién le tocó?
El que ama el vino y los ungüentos no se enriquecerá. ¿Se fijan? O sea, a final de cuentas, hay como un cobro por el abuso de las cosas que Dios creó. ¿Sí me explico? Y ese cobro existe, hermanos. Mira, por ejemplo, a los que nos gustan mucho las cosas dulces, si abusamos de ella, ¿cuál es el cobro natural? La diabetes, ¿te fijas? O sea, entonces Dios creó todo para que disfrutáramos de ello. Y si no disfrutamos de ello, si hacemos un abuso, bueno, viene un cobro que está por naturaleza ahí, salud. Ahora sí, entonces, ¿sí toca Proverbios 23? El 30 y 31. Ajá, pero va a morder como la serpiente. Sí, esto, ¿te fijas? O sea, sí hay algo ahí. Sí, bueno, nada más de pasadita, les decía yo los que abusamos del azúcar, no tengo diabetes, para que no, ándale, para que sea alguien, no tengo diabetes, bendito sea Dios, pero sí me gusta a mí mucho las cosas dulces, las disfruto mucho, y es gracias a Dios, hermanos, que no tenga diabetes, porque la familia de mi papá y de mi mamá, ambos tienen diabetes, o sea, son de diabetes, y el Señor me ha guardado a mí, y le digo, Señor, sígueme guardando, o sea, sí, o sea, entonces, pero la naturaleza, a final de cuentas, a veces cobra, ¿sí? Por eso tenemos que tener cuidado. Ahora, 1 Timoteo capítulo 5, verso 23. Ok, fíjense, entonces, ¿quién está hablando ahí? ¿A quién le está diciendo? Dos grandes pilares de la iglesia de todos los siglos, y uno le está recomendando al otro, ¿sabes qué? No tomes agua, toma vino, ¿sí? Por tus padecimientos estomacales. Hermanos, yo padezco mucho del estómago, ¿sí? No, en serio. La cuestión entonces, fíjense, Dios vio que es bueno, pero hermanos, cuando lo usamos como alimento, ¿sí me explico? Como alimento. No usar las cosas como alimento es entonces que viene el abuso y a final de cuentas dicen morderá como muerde una serpiente. Entonces, no se asusten cuando hablamos de vino, no se asusten, no hay por qué asustarse. ¿Sí? O sea, si tú ves a un hermano que se está comiendo, no sé, un vacío, ¿verdad? Con una copita de vino tinto, o sea, no lo condenes, no lo mandes al infierno, o sea, es como alimento a lo mejor, entonces no tenemos por qué condenarlo, ¿sí? O sea, él lo va a probar. De hecho, acuérdense, no es malo porque él hizo un montón de vino, ¿sí? O sea, entonces él hizo vino. O sea, entonces, otra vez, lo malo no son las cosas en sí. Lo malo es lo que hacemos con las cosas. ¿Sí me explico, hermanos? Entonces, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta estas situaciones. Déjenme seguir leyendo. Dice, y fueron todos llenos, el verso 4 dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y atención con esto, fíjense, por eso nos encontramos nosotros con que hay iglesias a las que les escribe Pablo que él no las fundó y que no se sabe quién las fundó. Por ejemplo, una iglesia muy exitosa es la iglesia de Roma y Pablo no la fundó. Pero tampoco nos dice quién la fundó. Pedro no la fundó, ¿sí? Entonces, aquí había naciones, dice, varones piadosos de todas las naciones. Ellos fueron los que llevaron el evangelio a muchos lados, ¿sí? Y otra vez, no porque no fueran sembradas por un apóstol, fueron iglesias fracasadas. No, por el contrario. En el Asia Menor, hermanos, que es la parte superior, o sea, si nosotros estamos viendo Egipto y le damos la vuelta al mar Mediterráneo, la parte superior pertenece al Asia Menor, o sea, donde está ubicada actualmente Turquía. Ahí, las 7 iglesias a las que se les mandó el mensaje, en Apocalipsis, ¿se acuerdan? No eran necesariamente las iglesias más grandes y más fuertes. Había iglesias más grandes y más fuertes que algunas de las que se les manda el mensaje. ¿Qué quiero decirles con esto? Simple y sencillamente, hermanos, es que la obra la hace el Espíritu Santo. Y entonces llevó gente de estos varones piadosos de toda la tierra. Ellos fueron los que llevaron el mensaje. Ellos fueron los que hablaron de Cristo Jesús. Y dice, el verso 6 dice, y hecho este estruendo se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua y estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Pertos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto, en Asia, en Frigia, en Pamplia, en Egipto, y en las regiones de África, más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestra lengua, dice ahí, maravillados. Bueno, a ver si
si todavía funciona. Y dice, les oímos hablar maravillados, ¿verdad? ¿Dónde me quedé? Las maravillas de Dios más bien. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Mas otros burlándose decían, están llenos de mosto. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio, y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios como vosotros suponéis, puesto que es la hora tercera del día. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel. O sea, aquí es cuando ya Pedro empieza a predicar. Y número 1. Fíjense, o sea, nosotros, hermanos, podemos aprender cómo se predica dada esta predicación. Y aquí lo que Pedro usa es otras escrituras. ¿Se fijan? O sea, para apoyar lo que va a decir, está utilizando en este caso al profeta Joel. Una fracción que habla precisamente sobre los eventos del porvenir. Cuando Joel da esta predicción, hermanos, pues pasaron, no sé, Joel es del siglo IX antes de Cristo, o sea, estamos hablando que 800 años más o menos antes de Cristo, Joel dio esta predicción. Y esta predicción tiene doble aplicación, porque acuérdense que una de las leyes o de las reglas de la escatología es la doble referencia. O sea, que esas cosas van a suceder en otros tiempos, no necesariamente se sujeta a un solo tiempo. Y Pedro aquí nos está diciendo que se aplica esa palabra a este momento. ¿Qué es lo que se aplica? Que dice que el profeta Joel dice, y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Fíjense, atención, sobre toda carne, pero no sobre todos y cada uno de los individuos que moraban en Jerusalén, no. Sobre todos los creyentes. ¿Sí? Aquí sí no podemos hacer de esta palabra todos a decir que a cada habitante que estaba ahí en Jerusalén. No, es sobre los creyentes. Y luego fíjense cómo empieza el Espíritu desde cuando Joel rompe con muchos esquemas, hermanos. O sea, nosotros a veces encuadramos a Dios, lo metemos en un cuadrito y se nos olvida que Dios es Dios y que Dios no puedes meterlo en un cuadrito porque lo limitarías. Exactamente, no se puede contener. Por eso nadie puede decir, si es así, entonces sí es de Dios. Porque desde Joel empieza a decir esto, dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. ¿Se fijan? O sea, vemos muy pocas profetas en la Escritura, pero hay profetas, y profetas muy respetadas. Una de ellas, recuerde que se le llamaba profetisa a Débora, en el libro de los Jueces. Y era muy respetada en toda la nación de Israel. Y Débora nunca dijo nada sobre el futuro. Ella lo que hacía es hablar en el lugar de Dios, o sea, hablar por Dios, enseñar las cosas de Dios y procurar que el pueblo entendiera, ¿sí?, lo que Dios quería para ellos. Pero luego tenemos a Hulda, esta profetisa, ¿verdad? De que, ¿se acuerdan que se encuentran de repente las escrituras que habían perdido? Fíjense nada más. Y se las encuentran, ¿verdad? Y le llega al rey al corazón y entonces dice, vayan y busquen, fíjense, no dijo vayan y busquen a Isaías. Dijo, vayan y busquen a Hulda. Y díganle que qué va a hacer Dios ahora que nosotros leímos su palabra. Y van con Hulda. O sea, otra vez, es una mujer muy respetada. Y a veces nuestra mentalidad machista, ¿verdad?, no acepta muchas cosas que no tendríamos por qué prohibir. ¿Sí? Si les prohibiéramos a las mujeres hacer lo que hacen, pues quiero decirte, el cristianismo sería un fracaso. Porque el 70% de los trabajadores sobre este planeta, en las cosas de Dios, está bajo el dominio de las mujeres. El 70%. ¿Sí? O sea, hay muchas mujeres trabajando. Les decimos a ellas, ¿saben qué? Dejen de trabajar porque ustedes están mal. Sí, porque hay gente que así es, ¿eh? Las mujeres no quieren ni que se levanten a orar. Entonces, es una actitud machista, tradicionalista. Entonces, no podríamos, hermanos, porque les digo, mira, y esto lo puedes checar, tú checa ahí en internet en las estadísticas de cómo se divide el trabajo entre hombres y mujeres, y el 30% de las mujeres el 70% está trabajando. Entonces,
Dios está diciendo, vuestros hijos y vuestras hijas profetizarás, y lo dice, vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Mira, aquí lo que está haciendo básicamente no es que sea exclusivo esto de jóvenes, de mujeres, de hombres, de ancianos, no. Sí, se me escapa ahorita la figura hermenéutica que tiene que ver con esto. Es para todos, o sea, todos van a ser de todo. Y por ejemplo, yo veo, digo, todos lo sabemos, hoy los jóvenes van y piden trabajo y ¿qué te dicen? Si no tienes experiencia no te quiero. Tienes que tener experiencia de 3 años, ¿verdad? Cuando dicen así. Y fíjate lo que Dios está diciendo. No, yo sí quiero a los jóvenes. Que no tengan experiencia, pero que dependan de mí. Porque ellos van a ver visiones, dice, ¿sí? O sea, van a tener sueños, ellos van a profetizar, ¿sí? Y dice, y de cierto, atención, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Fíjense, está hablando de siervos, de esclavos. Nunca jamás has visto en el Antiguo Testamento, o vas a ver, a un siervo o a una sierva predicando. Nunca jamás. Pero cuando llegue este momento, Dios dice, no, siervos y siervas. Y atención, ahí tenemos a un famoso esclavo. ¿Quién? Onésimo. Onésimo, sí. Filemón era el amo, ¿sí? Entonces, Onésimo, un esclavo, que le había robado precisamente a su amo y se había ido a vivir a Roma para perderse entre la multitud y jamás ser hallado, pues allá se topa con Pablo. Y escucha el mensaje del Evangelio y se convierte. Y luego le platica a Pablo, ¿verdad? Y pues Pablo hace lo correcto, lo regresa con su amo. Pero lo regresa, hermanos, con una carta tremenda que es pequeña, la de carta a Filemón, donde le dice, mira, te lo regreso, pero no para que le cobres lo que te robó, sino que para que lo perdones, porque ahora es tu hermano. Y ahí están esas palabras tan tremendas que dice, mira, o sea, si le vas a cobrar, si algo te debe, ponlo a mi cuenta, o sea, mejor yo te lo pago, ¿sí? O sea, lo que él quería es simple y sencillamente darle la libertad, es tu hermano, ¿sí? Y hermanos, el cristianismo, precisamente, si hay algo que propició el cristianismo desde aquellos años, es la anulación de la esclavitud, ¿sí? Por eso tenemos, Onésimo dice la tradición, que Onésimo fue uno de los pastores de la iglesia de Colosas, ¿sí? Entonces, fíjate, o sea, una iglesia fuerte. Entonces, ya los esclavos iban a poder, o sea, aquí rompe, como te digo, con todos los esquemas, dice, y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor de humo, el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes que venga el día del Señor, grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Aquí está hablando ya, incluso en la predicación, de temas escatológicos, o sea, lo que tiene que ver ya con los últimos días, los últimos versos de Joel, con eso tienen que ver. Y luego dice, varones israelitas, oíd estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos lo sabéis. ¿Se acuerdan lo que dijimos hace algunas semanas? Los milagros nunca fueron escondidas. Todos los vieron para que vieran el poder de Dios. Entonces, nadie en Jerusalén ignoraba las cosas que estaban pasando ahí, hermanos, ¿sí? Y él les está predicando, y fíjense lo que les dice: a entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis, ¿y qué dice? Y matasteis por manos de inicuos crucificándolo. O sea, los acusa a ellos. Ahí lo están escuchando. Es predicación. No tiene miedo de decir las cosas. Que a lo mejor a algunos se le va a arrancar, mira, se le van a arrancar, ¿eh? Pero él está diciendo, ustedes lo mataron. No fue por sus manos. Pero ustedes provocaron que los romanos, o sea, a ellos es a los que se refiere, a los inicuos, dice, a ustedes utilizaron a los romanos para que los mataran. ¿Te acuerdas la historia? Le dicen que mate a Jesús, y no, pues háganlo ustedes, les dice Pilatos, y él le dice, no, es que a nosotros nos lo prohíbe la ley. O sea, tú ensúciate las manos, nosotros no. Nosotros te vamos a apoyar, te vamos a respaldar, pero tienes que matarlo tú. Entonces, y a final de cuentas sí había una ley que prohibía que nadie que no fuera Roma, o sea, cuando estaban dominados por Roma, podía hacer ejercicio de este tipo de ley, ¿sí? de matar. Entonces, pero vean cómo, mira, hay ocasiones que, por ejemplo, a mí me han invitado a predicar y me dicen, hermano, ¿sabes qué? Tírale duro a esto. Y yo le digo, bueno, ok, yo puedo tirarle duro a eso, pero ¿por qué no lo tiras tú? No, es que luego se van a sentir, y sí es cierto, Yo entiendo cuando me invitan y me dicen así, digo, sí es cierto, pero ¿sabes qué?
Lo tenemos que decir. Porque si no lo decimos nosotros, entonces ¿quién lo va a decir? Si yo, por ejemplo, en la congregación, pues yo lo que hago es, cuando voy a... no es nada personal, hermanos, ahí está en la palabra de Dios. Y si yo me brinco la palabra de Dios, entonces no estoy cumpliendo con el ministerio con el cual vine yo a este lugar. Entonces, no importa, si te sientes, arréglate tú con Dios. O sea, no es que yo tenga algo contra ti, pero de que tengo que señalar las cosas así como Pablo está diciendo, como Pedro está diciendo, lo tenemos que hacer. Ahora también, esto no quiere decir, ¿verdad?, que vamos a ser groseros, ¿verdad?, a faltarles al respeto. No, de ninguna manera. Simple y sencillamente decir las cosas como son. Porque si no decimos las cosas como son, entonces ¿para qué nos puso el Señor ahí? Yo sé, da miedito, sí. Sí, porque te pueden decir un chorronal de cosas. Pero pues, ¿y? Más vale que se peleen contigo, que se vayan de la iglesia, pero que tú estés limpio, las manos delante del Señor, ¿verdad? El día que vas a dar cuentas con el Señor, yo les dije. Sí, yo les dije, allá ellos contigo, o sea. Pero yo no me quedé callado. Entonces, hagámoslo. Mira, hermanos, te voy a decir, por ejemplo, hace poquito, estoy en la iglesia, estoy tratando precisamente los profetas menores. O sea, ustedes saben, los profetas menores son menores porque escribieron poco, no porque tengan menor importancia que los mayores, como Isaías, por ejemplo, o Jeremías. Y lo estoy tratando, y dado los puntos que van tocando ellos, pues mira, yo le dije a la iglesia, o sea, tú dices, no, pues se van a sentir. Le dije, mira, todos soñamos con que nuestros hijos sean profesionistas exitosos. Queremos que a nuestros hijos les vaya siempre bien, que tengan una vida cómoda, y soñamos y oramos a Dios por eso. Y es pregunta también para ustedes ahorita. A ver, pero ¿cuántos de nosotros soñamos con que nuestros hijos sirvan a Dios? Con que se vayan como misioneros, con que se vayan a pastorear. No, es que yo le estoy invirtiendo, ¿verdad? Por eso le estoy pagando la universidad. Pues quiero decirte, los grandes hombres de Dios que han estado en este mundo han sido instruidos. Ninguno era un ignorante. ¿Sí? O sea, salvo los apóstoles, que eran los mismos. Vamos a llegar ahí donde dicen, pues es la pelusa del pueblo. Ah, bueno, pero pensemos en del siglo XVI para acá. Ellos estudiaron lo que hoy conocemos como Oxford, ¿sí?, como Princeton, o sea, todas esas universidades. Entonces los debemos de preparar bien para que se vayan a servirle a Dios. Porque no quieren, es que si se va de misionero a la India me lo van a matar. Mejor que sea contador para que no salga de la oficina. Vean, o sea, hay muchas cosas en las que nosotros no pensamos de manera práctica, y ahí está en la Escritura. ¿Sí? O sea, como ¿qué estás haciendo con tu dinero? Porque también Dios pregunta, ¿qué estás haciendo con tu dinero? O sea, con lo que te doy. Y ahorita muchos sí, o sea, aguas. O sea, está bien, hermano, que disfrutemos el dinero, está bien que tengamos esto y que tengamos lo otro, está bien. Pero proveemos para los que no tienen. Sí, porque yo no estoy hablando de que, no, pues dale las ofrendas al pastor. No, entre los mismos hermanos. O sea, a veces sabes de la necesidad de alguien, pues dale, comparte lo que Dios te está dando, ¿sí? O sea, tenemos que ver unos por otros. Pero a veces se amachinan, ¿verdad?, el dinero, o sea, no lo quieren soltar. Y Dios te lo dio, se supone. Eres creyente, Dios te lo dio. Tienes que rendirle cuentas de tu administración, de tu mayordomía, de quién es la casa que tienes, de quién es el coche que tienes. ¿Sí te fijas? Déjame ir un poquito más. Okay. El coche que tienes. Que Dios me lo dio para ir y venir al trabajo. Pues sí, bendito sea Dios. Pero ¿y cuando los hermanos necesitaran que les dieras un ride a tal lugar? Y cuando no quisiste que se subieran a tu coche porque el chiquillo venía sangrando y que no querías que te manchara los lugares, mejor le pagaste un taxi. No era el coche del Señor. ¿Para qué le pagaste el taxi? ¿No te lo dio Dios? ¿Por qué no lo usas? Es que no puedo meterlo en aquellos lugares, ¿verdad? Porque pues no es el coche que te dio Dios también para meterlo a aquellos lugares. Sí, o sea, cuando nosotros servimos con nuestras cosas a Dios, hermanos, si hay alguien que te va a cuidar es Dios. ¿Sí? No les he platicado cuando ya estaba en el ministerio, me ofrecieron un trabajo
que era a partir de las 12 de la noche, y yo dije, pues sí, pues el dinero me hace falta. Ay, ¿ya se acabó el tiempo, hermanos? Sí, ya se acabó, ¿no? ¿Sí, hermano, o no? ¿Todavía no se acaba? ¿Hasta qué horas? ¿Me quedan 20? ¿Es hasta la media, hermana? Sí, ok. Pues ándale que agarré ese trabajo, ¿verdad? Que me lo ofrecieron. A las 12 de la noche tenía que recoger a unas personas en las farmacias de Guadalajara y las tenía que llevar a su casa. En aquel tiempo estamos hablando de la Mesa Colorada, de Río Frío, ¿sí? Lugares que, híjole, estaban bien gachos. Sí. Y pues mira, me decían, es que deja a las muchachas ahí en la carretera, que ellas se metan. Entonces, no, pues ¿cómo las voy a dejar en la carretera? Sí, había que meterlas. Pero un día, fíjate, cayó un tormentón, y entonces, creo que era la Mesa Colorada, pues ándale que termina el asfalto de la carretera, y pues se hacen unos zanjonones, ¿no? Y pues ni cómo pasar con el carro para allá. Entonces me eché ahí a un lado, ¿verdad? Donde pude, y le dije a mi esposa, porque ella me acompañaba, le dije, ¿sabes qué? Espérame aquí, le dije, siéntate aquí, si tú ves algo feo, arrancas, o sea, te vas, aquí me dejas. Le dije, pero voy a tener que llevar, ni modo de dejar a esta muchacha, pues que se atraviese sola pues era hasta el fondo de esa colonita, hermanos. Y ya, pues me fui yo con ella, le dije, vamos, yo te acompaño, y ya me fui yo con ella hasta su casa, ya la dejé, y llegó la policía ahí con mi esposa y le preguntó, oiga, ¿usted qué está haciendo aquí? Y ella le dijo, no, es que le explicó lo que estábamos haciendo, y dice, como no pudimos pasar, mi esposo fue a acompañar a la muchacha hasta su casa. ¿Cómo que se metió por aquí? ¡Ay, dale duro para allá! Y ahí va la policía a buscarme. Me encontró cuando ya casi iba llegando a la carretera. Pero quiero decirles esto. Pasé por donde estaban los pandilleros. Pasé por ahí. Ni me fumaron. Porque los policías me dijeron, no, es que aquí matan gente, o sea, facilito. ¿Sí? De ida y de vuelta, y ni me pelaron. Al que sí no me pude quitar, hermanos, era un perro. ¿Qué es eso? Y ahí venía el condenado perro. Pues ni con el perro ladrando me pusieron la atención a mí. ¿Sí? ¿Qué es, hermanos? Es Dios. Dios te está cuidando. Dios cuida tus cosas a final de cuentas, porque así es. O sea, son cosas de Dios. ¿Sí me explico? Son las cosas de Dios. Entonces nosotros debemos de poner todos. Pues en mi casa no me gusta que nadie venga, y por eso yo no hago aquí un estudio. No invito gente que venga al estudio. Entonces es tu casa, no es la de Dios, porque si tu casa es la de Dios, entonces debería servir para la obra de Dios. ¿En serio que termino a las 9:30? ¿No? Bueno, entonces ya les pasé eso de la Mesa Colorada. Gracias por su atención, que el Señor les siga bendiciendo. La próxima semana continuamos aquí.